640 AM. Perfecto. Es martes 24 de diciembre del año 2024. Hoy es Nochebuena. Usted ya está listo. Va a tomar chocolatito, va a comer el pan de Pascua. Ya está lista la cena, pero si no hay, no importa. El abrazo, el cariño, el pasar en familia, la unidad, eso sí es lo más importante. Regocijarse en la presencia de Dios, del Hijo de Jesucristo, es lo fundamental, amables oyentes. Regocijarse también junto a su familia, eso es lo que siempre se hace. Así nos enseñaron, esa es la tradición que tenemos nosotros los ecuatorianos y la gente en el planeta Tierra. Ya tenemos en nuestros estudios al doctor Jorge Sosa, distinguido abogado constitucionalista, abogado de la Asamblea Nacional también. Conmigo ha trabajado muchísimo tiempo en área legislativa. Planteamos algunos recursos que ahora están funcionando, uno de ellos el del superintendente de bancos elegido y posesionado legalmente en la Asamblea Nacional, el joven Raúl González. Ya han resuelto algo, se respetará lo consolidado, no está posesionado ningún nuevo funcionario, pero los poderosos siguen insistiendo en que deben de poner un superintendente a la medida de ellos, pero la sentencia de la Corte Constitucional también es clarísima. Y segundo, hay el tema también de el recurso que la Asamblea Nacional, como ente jurídico del Ecuador, planteó ante la Corte Constitucional, ha suspendido los efectos de una ley rechazada, archivada por la Asamblea Nacional y arbitrariamente para algunos y para otros también, publicada en el registro oficial. ¿Qué nos puede informar, Jorge? Infórmele al país todo lo que se ha hecho, lo que usted ha hecho, lo que han hecho desde la Asamblea Nacional. Bienvenida a Red. Bueno, gracias. Bueno, sí, esa demanda se presentó por inconstitucionalidad de la forma, ¿no? Que es ese aspecto, significa que la norma ha sido mal producida o mal creada, no cumple con los requisitos del 137 y del 140 de la Constitución de la República, no cumple con el 136, por ejemplo. ¿Qué es la unidad de la materia? La norma, la Constitución dice que cada norma, cada ley debe referirse a una sola materia. O sea, se prohíbe lo que se conoce como leyes ómnibus, es decir, que usted pueda meter, por ejemplo, en una norma, pueda meter usted temas, digámoslo, deportivos, societarios, de salud, de varias materias, porque eso impide el libre debate. Y además, como la comisión tiene obviamente la manera como sustancia el proceso legislativo es a través de comisiones, indudablemente que la norma debe referirse, ¿sí?, a una materia, y esa materia coincide con la comisión que trataría efectivamente una norma. Porque si yo meto una norma con varias materias, el problema es que yo impido que haya un buen debate, o sea, que haya una buena deliberación. Entonces, eso es un tema que se acusó dentro de la demanda de inconstitucionalidad, el tema de la unidad de la materia y el tema de la urgencia económica, porque ya la Corte Constitucional, cuando rechazó, acuérdense, esos decretos ley de Lazo, una vez que disolvió la Asamblea, ¿sí?, la Corte Constitucional emitió algunos criterios para establecer qué es económico urgente. Entre ellos, por ejemplo, que cause un efecto inmediato, ¿no?, y que tenga como finalidad
solucionar algún tema económico emergente, ¿sí? Y temporal que amerite justamente la presentación de un proyecto de ley económico urgente, y la rechazó bajo ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es lo económico urgente en un proyecto que tiene como base un objeto ilícito, que es obviamente lucrar de la misma actividad ilícita? Así que es obviamente el lavado de activos, ¿no? Ese es un tema que, por ejemplo, creo que la la Corte Constitucional tiene que examinar, de que no existe ninguna urgencia, ninguna temporalidad o ninguna emergencia que solucionar a partir de este proyecto de ley. Entonces, se ha demandado el problema de la unidad de la materia, se ha demandado el error en la manera como se publica la ley por parte del presidente, es decir, la falta de creación de la norma una vez que ya había sido publicada. Se ha demandado también el problema de que no cumple con las características de ser económico urgente, y eso es en la parte de la forma. En el fondo, que tiene que ver con la medida cautelar, sí se estableció temas como, por ejemplo, que la UAF está sustituyendo a la Fiscalía para poder retener fondos, ¿no? La UAF no es una entidad Otro judicial. Tribunal Especial de Justicia. Claro, no es una entidad judicial, y para eso tendríamos que reformar la Constitución para incluir a la UAF como organismos principales o auxiliares de la función judicial. Está prohibido Entonces, esa es una cosa muy evidente, de que dentro del proyecto se sustituía a la Fiscalía por la UAF para el pedido de medidas cautelares, cuando realmente hasta la Corte Constitucional ha dicho que para poder retener o congelar fondos se necesita obviamente un pedido de las autoridades judiciales, no porque administrativas. tampoco puede ser que le quiten el dinero a alguien por quítame la paz, por persecución, o por falta de alguna información, o porque la entidad bancaria se hizo a la ciega, sorda. Hay una reforma también al tipo penal sobre las entidades que forman parte del listado de podríamos decir, organizaciones terroristas, pero del listado del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o de Naciones Unidas, ¿no? Eso fue reformado, ¿sí? Y obviamente se abrió tanto el tipo, eso se evidenció en el pedido de la medida cautelar, que ahora obviamente en la reforma cualquier organización o persona natural puede ser considerada terrorista e inmediatamente, ¿sí?, se le congela o se le puede pedir un congelamiento de fondos. Se le confiscan sus dineros. Cuando realmente la norma que viene obviamente de la Convención de Palermo, es decir, que es una adecuación obviamente al Código Penal, lo que establecía era que se podía obviamente congelar fondos de las entidades determinadas por Naciones Unidas dentro del listado de organizaciones terroristas. Porque ahí viene el problema de la arbitrariedad. Del día de mañana el gobierno manda un listado de 200 personas diciendo estas son terroristas, ¿no? Pues ese no era el tipo penal. Entonces, ese tipo penal lo reformaron de tal manera que lo dejaron abierto, y obviamente al estar abierto incurre en la discrecionalidad justamente del Ejecutivo, ¿no? Sí, eso es un error, y yo creo que ahí el gobierno del expresidente Correa también cometió un error. Recuérdese usted que en un momento determinado, pero las cosas hay que hacerlas en sentido nacional y general, ¿no? Acuérdese usted que prohibieron los recursos económicos para las fundaciones y todas estas cosas. Así es. Yo creo que en ese momento fue que hicieron ese cambio, pero eso no es terrorismo, es defensa de derechos humanos, es desarrollo del intelecto del ser humano. Los Estados Unidos, Europa financia mucho las libertades de los seres humanos. Y como tal, pues eso no es una cuestión de terrorismo, ¿no? De ninguna manera. Lógicamente, pero de todas maneras, el listado de organizaciones terroristas lo tiene obviamente Naciones Unidas, lo tiene obviamente una entidad, un organismo que se encarga justamente del combate al lavado de activos. Y sobre eso tenemos que ir. Y sobre eso, obviamente, era evidente que había que adecuar el tipo penal. Me parece obviamente correcto, porque es un listado que Naciones Unidas se toma el tiempo de filtrar y obviamente tiene la información necesaria para determinar cuál es el listado de organizaciones terroristas en el mundo, ¿no? Pero otra cosa es que dejemos abierto el tipo penal para que esa determinación sea totalmente discrecional, incluso pues no tiene nada que ver con la adecuación de la norma internacional a la norma penal ecuatoriana. Está bien. En todo caso, el ciudadano ha sido defendido en este momento porque una ley con impuestos
a las más pobres, a la gente que vende su carrito para poder pagar las letras de la casa, de los colegios, de la alimentación, porque no hay recursos, o que compra un carrito porque quiere trabajar en un carrito, y entonces ese impuesto también era un problema. Pero de todas maneras el impuesto tiene una causa y un objeto ilícito, porque es como que yo le ponga un impuesto al tráfico de drogas. Porque si realmente el problema es el lavado de activos, ¿sí? El gobierno no podía usar la justificación del lavado de activos para poder imponer un impuesto, porque entonces estaría legalizando la actividad ilícita y estaría yo tomando de la actividad ilícita dinero para el Estado, ¿no? Es lo mismo que podría ser si es que yo legalizo el narcotráfico. Entonces le pongo un impuesto. No se ha dado cuenta eso el gobierno. Le pongo no se ha dado impuesto. cuenta el gobierno. Me parece que están completamente de acuerdo, ¿sí? En que ellos están obviamente tomando dinero por parte de una actividad ilícita, ¿no? Ahora, sí, en general, eso es un debate incluso pero molesta a los mucho pobres, más amplio. Perjudica a los pobres. No olvidemos que también en Estados Unidos, por ejemplo, cuando se hizo la prohibición del contrabando, ¿sí? Lo primero que se hizo cuando se levantó la prohibición es ponerle impuestos al licor, ¿no? Claro, pero se levantó la causa y el objeto ilícito. Si yo justifico de que el lavado de activos es una causa ilícita y digo, en la transferencia de vehículos está el lavado de activos, indudablemente estoy yo justificando la imposición tributaria de un objeto y causa ilícita. Indudablemente ni siquiera reuniría obviamente elementos constitucionales de legalidad, proporcionalidad, que debe reunir en relación al 300 de la Constitución de la República. Doctor Jorge Sosa, usted como abogado constitucionalista que trabaja para la Asamblea Nacional y que trabaja también para muchas otras instituciones y personas, ¿qué le parece? ¿Cómo el desenlace, que no puede ser menos del tema de la vicepresidenta de la República, pero ahora deciden mandarla nuevamente, ¿no?, a otro lado? Bueno, para mí era evidente que no había ninguna manera en que perdiera Abad una acción de protección en la cual se demostró durante todo el proceso que la sanción impuesta no estaba dentro de la ley y que no correspondía a la funcionaria Verónica Abad. Uno, porque efectivamente no era funcionaria pública y no era de aplicación en la LOCEP. Dos, porque se creó un reglamento solamente para ella, es decir, se la juzgó con un reglamento ad hoc posterior. Y tres, porque la sanción, sí, que fue establecida de 150 días, nunca la pudo demostrar como parte justamente del articulado de la misma LOCEP. El propio Ministerio de Trabajo, y eso siempre incluso lo hice en una entrevista, realizó un reglamento para poder juzgar aquellas autoridades que no constaban en la LOCEP, pero usando la misma LOCEP como base para la sanción, lo cual evidentemente no tenía ningún sustento legal. O sea, no era legisladora tampoco la persona que hizo eso. Como para bueno, el ministerio puede regular, sí, pero yo no puedo regular una actividad para posterior, obviamente, sancionarla sin que el hecho haya sido anterior justamente al reglamento, ¿no? O sea, lo que se dijo sobre el tema del reglamento es que ya siendo juzgada, ¿sí?, el Ministerio de Trabajo adopta un reglamento, ¿sí? Es decir, no podía obviamente adoptarse un reglamento una vez que se encontraba juzgada solamente para Abad, porque ya se incurría en el principio en la violación del principio de legalidad, podríamos decir, ¿no? Y no protección de derechos fundamentales. Así es. Doctor Jorge Sosa, nos deja, pregunto yo, y le pregunto al experto, al especialista, a la experiencia como docente, indudablemente, ese correcto orden de aplicación de normas en una sociedad como la nuestra que impera la justicia constitucional, deja lecciones este caso de ayer, conocido ayer en la resolución, luego de las largas que se dio. Deja lecciones en cuanto a que creo que la sociedad civil, defensores de derechos humanos, constitucionalistas se han pronunciado unánimemente, y eso es bueno, unánimemente en contra de la manera como se sancionó o se quería sancionar a Verónica Abad. Más allá de que ella no es necesariamente de una línea de izquierda o de una línea
de defensa de derechos humanos, porque de hecho es una persona que se identifica con un ala de la derecha extrema, que es Vox, ¿no? Y así ella en su momento lo... Pero es la vicepresidenta. Pero es la vicepresidenta. Entonces, realmente lo que llamó la atención es que salíamos a defender la institucionalidad que representa ella, porque si realmente la institucionalidad no sirve como freno al poder público, significa que el día de mañana Noboa puede hacer lo que sea con cualquier autoridad y como le da la gana. Es decir, el día de mañana, con el mismo reglamento, iniciaba procesos de destitución similares Contra él. contra alcaldes que no fueran de la línea, prefectos que no sean de la línea. Cualquier autoridad con ese reglamento iniciaba procesos sobre la base justamente de este concepto errado de que los funcionarios de elección popular también deben responder obviamente a la ley orgánica de servicio público. Le pregunté a la propia ministra del Trabajo sobre qué dice o prescribe y escuché en la audiencia, pues hay que ponerse ahí atentos para ver qué dice la autoridad sustanciadora. Ley de servicio a los servidores del exterior que la rige, ley orgánica, si la tenían que observar, y me quedé medio patidifuso, ¿no? La doctora no me dijo nada. O bueno, pero ellos seguían con el reglamento y seguían con lo que adaptaron incluso, porque se conoció Pero públicamente. al final esta ministra oí una argumentación bastante jalada de los cabellos que dice que el ministerio entró a ponderar, entró a aplicar la teoría de los pesos y contrapesos. Proporcionalidad. Y habló de la norma de textura abierta o textura cerrada. Primero, que eso es doctrina. Segundo, que ella no es jueza constitucional. Lógico, si fuera jueza constitucional, y que solamente los jueces constitucionales pueden ponderar y pueden aplicar obviamente toda la línea doctrinal de lo que es Royalexi, de los pesos, contrapesos, ¿sí? de buscar evitar la irreversibilidad del daño. Pero en materia de los CEP se aplica el principio estricto de legalidad. Es decir, se prohíbe la interpretación extensiva, se prohíbe la ponderación, ¿sí? Y se prohíbe, evidentemente, aplicar sanciones que no están expresamente dispuestos en la ley. Y eso, esa jueza, por varias ocasiones le dijo, ¿sí? Dígame usted, ¿en dónde está la sanción? ¿Sí? Y ese fue el papelón que hicieron, en que para poder explicar la sanción tuvieron que recurrir a una interpretación hermenéutica constitucional que es imposible de aplicación, peor en procesos del Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero bueno, qué los cosa, jueces ¿no? constitucionales pueden Los jueces constitucionales hacer Así es. esas análisis o esas aplicaciones de esos saberes transdisciplinarios. Así es. ¿Por qué es transdisciplinario? Así es. No una ministra, no un juez normal en una circunstancia de esta, porque al juez lo que tiene que hacer es aplicar lo que está escrito, no lo que ella puede interpretar. Bueno, en materia constitucional hay principios Porque es de político. aplicación. Podríamos decir la norma amplía, pero siempre amplía la norma en beneficio de la víctima. O en A proteger beneficio. sus derechos. Es decir, se Pro aplica el homine. principio pro homine, efectivamente. Pero en materia de lo que son procesos disciplinarios o de ministerios, ¿verdad? Se aplica el principio estricto de legalidad. Es decir, no hay manera de que en procesos disciplinarios internos de instituciones, de talento humano, de Ministerio de Trabajo, se pueda aplicar principios constitucionales porque no son jueces y no pueden ponderar, ¿no? Simplemente tenía que aplicarse la norma que correspondía. Por eso es que la jueza termina diciendo, la norma que usted invoca, que es la causal grave, de infracción grave, ¿sí? Tiene como consecuencia, si no es la destitución, una imposición máxima de 30 días. Entonces, ¿de dónde sacó los 150 días? Pero seguían hablando de lo que no estaba en la verdad procesal. Hablaban de destitución, pero decían que no, que la han suspendido. Entonces la jueza... Yo creo que más allá de esto, para las personas que han sostenido esto, yo sí creo que los va a marcar como funcionarios que han hecho un verdadero papelón histórico. Más ¿sí? allá de que... Más allá de que sean en este momento poder de turno, y hay que recordarles que el poder es efímero, ¿sí? Y que una vez se tiene poder y otras veces no se tiene poder. Pero creo que va a marcar muchísimo, porque como funcionario en la parte legal, como patrocinador, como ministro, abogado, por ejemplo, realmente venir a poder sostener estas cosas
que son bastante evidentes, que no constituyen ninguna realidad con respecto a lo que pasa realmente en la norma, creo que les va a dar les va a seguir, les va a tener una cola impresionante con respecto a sus pares, básicamente. ¿No han Así es. entendido entonces que el Estado Centro quedó hace bastante rato y que el PROONIME que señalan ustedes habla de la persona, de la dignidad de la persona y sus derechos garantizados precisamente en la era de la justicia constitucional, con mucha más razón, y la convencionalidad que también la propia jueza Y por último, hizo notar? la norma constitucional en el 11 de la Constitución habla de que las garantías y derechos constitucionales son de aplicación directa. A la persona. Pero eso significa que la ministra debió haber aplicado entonces la Constitución, ¿sí? Lo cual implicaba justamente que se llegara a la conclusión de que no podía sancionarse a Verónica Abad, Previo informe de la Distraerla Corte porque era Constitucional una en juicio. funcionaria de elección popular y solamente por las causales únicamente establecidas dentro de la misma Constitución de la República del Ecuador, Como que les son digo, las mismas causales del presidente, ¿no? Así es. De hecho, la Asamblea Nacional hizo también una consulta a la Corte Constitucional y aunque la Corte dijo que no había nada que interpretar, sí Porque interpretó. dice que está claro. Pero sí está interpretó, clarísimo. pero sí interpretó y dijo al final que solamente por las causales establecidas en la Constitución se podría cesar a un funcionario como la vicepresidenta Así de la es, República. eso es Y lo que que dijo. no cabía ninguna otra forma de destitución administrativa. Y lo dijo la Corte. no se la Bueno, puede y distraer de su entonces, juez en esa natural. circunstancia, ¿por qué tiene que obedecer la vicepresidenta de la República, que la tienen ahora que enviar nuevamente allá a Turquía? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que obedecer? Bien, a ver, la Constitución de la República del Si el Ecuador... presidente no la puede votar. La Constitución de la República de Ecuador, cuando se refiere a las funciones de la vicepresidenta, dice textualmente que son dos. Reemplazar al presidente y dice las que el presidente le asigne. Ya. Es decir, Las funciones que le asigne. la misma Constitución sí le da la capacidad al presidente De hacer. de asignarle funciones específicas. De ahí viene porque siempre los presidentes, ¿sí?, tienen obviamente esa discrecionalidad en cuanto a qué funciones le asignan. Por ejemplo, para hacer un parangón en lo que pasaba a nivel seccional. Antes, por ejemplo, los viceprefectos o vicealcaldes no tenían funciones. No. Electo el viceprefecto o el vicealcalde dependía del prefecto o del alcalde que le asignen funciones. Se hizo una reforma. Ahora en la reforma, que es lo que cabría, Una reforma constitucional. hizo una reforma del COTAC en el cual el prefecto o los prefectos o vicealcaldes tienen funciones específicas, ¿no?, en esa reforma que se ha hecho del COTAC. Yo lo que he sostenido es que la figura de vicepresidenta o la reformamos y le damos funciones específicas o la eliminamos, porque al final sí se puede eliminar la figura vía reforma parcial porque no tiene ninguna incidencia en el plano realmente del ejercicio de la democracia. Pero mantenerla así siempre tiene ese problema de que si se pelea con el presidente si quiere no le da funciones y la deja sentadita ahí. Oye, sin hacer pensábamos- absolutamente nada. Archivado. Pensábamos que ahora como binomio, mire lo que usted acaba de señalar, algo muy importante, ya se vienen, estamos llegando a la parte final de este diálogo con el doctor Jorge Sosa Mesa, se vienen elecciones seccionales, a nivel de prefectura se eligen binomio, a nivel de consejo cantonal no se eligen binomio. Así es. Hay cosas por superar. Ojalá y la sociedad en su conjunto esté muy pero muy atenta a esta serie de acontecimientos, porque es la mano del hombre. Y me preocupa lo que hace la jueza al momento de pedir, por favor, su atención, esto que trae consigo su denuncia. Eso es grave, es Gravísimo. gravísimo. Y peor que haya dicho que existe un pendrive. O sea, Está frente a otro Chucky Seven. Otro Chucky Seven. Ahorita la vicepresidenta tiene que irse entonces. Tiene que irse porque constitucionalmente sí, claro. Ese es el problema de cómo está redactada la Constitución, ¿no? Sí, hay funciones de reemplazo de la vicepresidenta, pero también la norma le permite al presidente asignarle funciones específicas. Y si- La puede asignar a Groenlandia, la puede Y si la asignar Asamblea a la Nacional Antártida. la convoca O hay a la algún acto vicepresidenta, y si la Asamblea Nacional la convocase, supongamos, para el día 27 a que vaya al pleno en presencial e informe al país sobre estas cosas. Yo creo que sí, y tendría que obligatoriamente comparecer, porque la misma ley orgánica de la Asamblea Nacional dice que las comparecencias son obligatorias.
Entonces, ahí obviamente... En presencial. Presencial, El claro, 27 son o el obligatorias, 29, claro, sí. estando aquí en el país. Tendría que comparecer a la Asamblea Nacional si la Asamblea Nacional la convoca para que explique todas estas circunstancias. De hecho, debería convocarla ya, porque forma parte de este entramado en el cual está metido el director provincial del Consejo de Judicatura de Y Pichincha, hay vientos de grave juicio lo que político. Mario Godoy. Hay vientos Sí. de juicio político contra él. Y bueno, y por ahí dicen los rumores de que Godoy fue parte del equipo jurídico de Esteban Torres. ¿Sí? Entonces yo creo que con más razón hay que convocar para ver si efectivamente existe o no existe alguna injerencia del gobierno. Es que la intromisión sería terrible, es terrible, ¿no? Y eso es un problema que realmente desarticula el país, ¿no? Y solamente le quito 30 segundos para despedirnos porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Qué pasa si la vicepresidenta Verónica Abad incumple el decreto ejecutivo del presidente Noboa que le manda nuevamente a Turquía? Bueno, no pierde su calidad de vicepresidenta. Podría ser objeto de un nuevo sumario, ¿sí? ¿Pero Podría, qué? pero bajo funciones, como bien lo decía ¿cómo se llama el doctor? Roberto Figueroa. Roberto Figueroa, bajo una ley específica del servicio exterior, que habría que... Pero no le afectaba a ella también. Efectivamente, pero no puede perder su calidad de vicepresidenta, porque para que pierda su calidad de vicepresidenta, habría que aplicar alguna de las causales establecidas En la Constitución. para su destitución, que son las mismas del presidente. Sí, por lo tanto, no tendría ningún efecto en el ejercicio de su función de vicepresidente. Usted escuchó en Radio Morena al doctor Jorge Sosa Mesa, experto constitucionalista, asesor legislativo, algunos otros cargos, y lo que más... Defensor de derechos humanos. Así es, y lo que más nos gusta es que ha despejado varias dudas que usted y nosotros teníamos. 8:35 Una feliz Navidad minutos. para usted y la Una familia. feliz Navidad para Y toda por la eso le comunidad hemos de Radio Morena. invitado a una Hay un chocolate caliente en la chocolate mesa. caliente y una... Ya no está tan caliente. Vamos a la pausa, pero ya volvemos con más de Morena Noticias, primera emisión. El siguiente es un espacio publicitario clasificación P, apto para todo público. Años atrás, nuestro propósito era colocarnos a la vanguardia del derecho a ser considerados ciudadanos. Estos años de experiencia nos han convertido en paladines de la verdad. Gracias por acompañarnos en el camino. La presidencia, la gerencia y dirección de Radio Morena les desean felices Pascuas a toda la gran familia ecuatoriana. Buenas noticias para la Aurora. El nuevo centro de salud ya está en funcionamiento. Ubicado en las calles Saturnino Zúñiga y 18 de agosto, aquí encontrarás atención gratuita en medicina general, obstetricia, odontología, medicina familiar, tomas de muestras y farmacia. El horario de atención es de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 16:30. Seguimos construyendo el nuevo Daule. Alcaldía de Daule. Autorización número 681. CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué esperas para realizar la revisión técnica vehicular? Pilas, que solo al hacerla puedes pegarte ese viaje que tanto planeaste para diciembre con tu vehículo en buenas condiciones, sin importar el dígito de tu placa. No esperes más. El último dígito es la última chance para hacer la revisión técnica vehicular y así evitar siniestros, sanciones y salvar vidas. ATM, hacia una movilidad sin riesgos. Autorización número 954. CNE, Elecciones Generales 2025. La Alcaldía Ciudadana de Milagro te invita a las ferias de emprendimiento con temática navideña a realizarse en la Estación del Desarrollo. Visita nuestras redes sociales y conoce el cronograma completo para que disfrutes con tu familia y amigos. El milagro de la Navidad te espera. Alcaldía Ciudadana de Milagro. Autorización número 1032. CNE, Elecciones Generales 2025. Fin del espacio publicitario.
Son las 8 de la mañana con 38 minutos, 8:38 minutos en su estación Radio Morena, la gigante del Pacífico. Hoy es día martes 24 de diciembre del año 2024. Hoy es el día en que debemos pasar la Nochebuena, 8:38 minutos, y desde Radio Morena, usted desde ya tenga la feliz Navidad, el deseo de dicha, el deseo de prosperidad, amor, que sea una linda oportunidad para demostrar lo solidarios y lo unidos que estamos en el Ecuador. No tienes que regalar hoy, yo te vengo sugiriendo un regalo excepcional, un regalo de verdad maravilloso. Regala amor al prójimo. Son las diversas manifestaciones que hacen nuestros oyentes. Y hablando de regalo, ¿qué vas a regalar? Si tienes cómo, si hay la posibilidad. En Claro, te recuerda Claro que el secreto de la Navidad es regalar felicidad en cada detalle. Por eso para Claro, es importante, te damos en Claro. Corre ya, corra ahora, busque ahora donde se encuentre un centro de atención al cliente de Claro. El 50% de descuento en laptops. Buscas celulares, Smart TV. Lo más importante, PlayStation, Smart TV, con descuentos especiales en cada compra. Hasta el 50% de descuento para que regales felicidad en cada detalle. Y lo más importante, además del descuento, págalos a 18 meses. 18 meses con la cuarta cuota, que es gratis. O puedes diferirlos con tu tarjeta de crédito y reciba 2 meses de gracia. Corre a los centros de atención al cliente o clientes, y pídelos ya en Claro. En Claro aprovecha esta promoción, la mejor señal. Oyentes, amigos en todas partes, con Banco Coop Nacional. Usted en Banco Coop Nacional premiamos a nuestros cuentaahorristas, nuestros cuentacorrentistas, donde se encuentre. No eres parte todavía de la comunidad BCN. La comunidad BCN es la comunidad de Banco Coop Nacional. La tercera campaña, Tu Meta Tu Auto, tiene como premio para ese sorteo de esta campaña, este 2024, atención, una camioneta doble cabina, año 2025. Ingrese a nuestro sitio web Banco Coop Nacional, en nuestras redes sociales. En Banco Coop Nacional, tus metas nos unen. Se está yendo el mes y se va el año. Mucha atención, queridos oyentes. Atención, más vale tarde que nunca. Recuerde que el último dígito es la última chance. En Guayaquil, ATM te recuerda, revisión técnica vehicular, puede cumplirla, la de su vehículo, evitar la retención de tu vehículo y prevenir siniestros. Un vehículo en buen estado que pasa la revisión técnica vehicular en Guayaquil, atención, lo pueden hacer en nuestros centros, están a la orden. Avenida Narcisa de Jesús, en la vía Daule, y también en la avenida 25 de julio hay un centro para atenderlos como usted se merece. ATM lo recuerda, evita retención de tu vehículo, evita siniestros, salvavidas. Autorización número 1073, elecciones generales 2025. Somos Radio Morena, radio inmensamente popular. Recuerde, estimados oyentes en todas partes, a la orden nuestro sistema. La participación en una fecha como la de hoy. Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad, la natividad del Señor, el Hijo de Dios, que está impregnado y que seguirá impregnado en la mente, en la mentalidad de cada uno de los miembros de la sociedad, no solo la